Tezanos se ha convertido en el ministro de Propaganda Política del Instituto de Propaganda Política, que es hoy el día del CIS. Están desprestigiando una institución fundamental de nuestra sociedad, una institución que proporciona datos claves para nuestra economía, solo y por único hecho de intentar mantener al señor Sánchez en la Moncloa. Buenas noches. Nueva edición de Masterchef en Moncloa. Parece que el último CIS de Tezanos llega de nuevo con muchos ingredientes y una cocina elaborada. Un barómetro correspondiente al mes de enero que de nuevo sitúa al Partido Socialista en cabeza. La papeleta socialista sería la favorita para un 29,9% de los españoles. Los datos de este último barómetro de Tezanos supondrían un terremoto en el mapa político español. Primero, por el claro sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular, también porque la formación de Pablo Casado se ve superada hasta por Unidos Podemos, precisamente cuando la formación morada atraviesa su crisis más grave, algo que resulta poco creíble a ojos de muchos. Parece que además de contentar a los socialistas, Tezano también ha querido tener un detalle para subir los ánimos a Pablo Iglesias, el socio parlamentario de Sánchez. Recuerden que el director del CIS otorgaba un escaño a Vox en Andalucía y al final fueron 12. En esta nueva encuesta, además, sus propios datos se contradicen. El 75% de los encuestados reconoce que no confía en Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo iban a votar a un partido que preside una persona que inspira poca o ninguna confianza? Las encuestas, ya lo saben, son lo que son. Eso sí, gracias a Tezanos, seguro que hoy Sánchez duerme algo más tranquilo. ¿O no? Más noticias en titulares. Hasta pronto, Barcelona. Con este mensaje, Uber se despide de la ciudad condal. Se cumplen las amenazas de esta empresa de VTC que dejará de prestar servicios en la capital de Cataluña. También se ha unido Cabify. Fomento vuelve a pasar la patata caliente y dice que si Madrid puede regular los patinetes, también lo puede hacer con este asunto. De modo que si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito. Esa es la consecuencia. Y para eso tienen 4 años. Han pasado ya 42 días desde que Vox pidiese seguridad al Ministerio de Interior. Fue el 17 de diciembre cuando hicieron esta petición y poco después de que esta noticia saltase a los medios, la Secretaría de Estado de Seguridad respondió que estudiarían la medida. En las filas de Santiago Abascal continúan sin respuesta a pesar de los continuos ataques a miembros de esta formación. Plantear un proceso de construcción de una candidatura propia en Madrid que deberá ser ratificada en primarias. Es la decisión que se acordó ayer en el Consejo Ciudadano Estatal. Podemos vivió un encuentro crucial en el momento tan difícil que vive ahora mismo la formación. Desde el partido dicen que ha servido para unir. Unidad, unidad y unidad. Y que tenemos que hacerlo porque ahora mismo hay una amenaza muy fuerte, que es que la extrema derecha, ese pacto de la vergüenza que bien conocemos en Andalucía y que ya conocemos cuáles son sus medidas programáticas, se instale en todas partes. El Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la prisión permanente revisable, en una crítica sentencia en la que detecta un grave error técnico en la forma en la que ha sido aplicada y que siembra dudas, tanto condenas hasta ahora impuestas como sobre las futuras. Al tiempo, los padres de Laura Luelmo han reprochado al Estado no haber protegido a su hija. El Estado ha fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija, al exponerla a un ser monstruoso. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y legítimo de Venezuela. Decisión consensuada por los grupos del Partido Popular, Socialista, Conservador y Liberal. Ha salido adelante por 439 votos a favor. El presidente interino ha denunciado esta misma tarde la entrada de la policía de Maduro en su domicilio. Teme por la vida de su hija. Ropa térmica, abrigo, guantes y gorro no pueden faltar si estamos a menos 45 grados, pero que no cunda el pánico, que no es aquí. ¿Saben dónde se está viviendo una de las olas de frío más intensas que se recuerdan décadas? No se muevan, que se lo contamos en unos minutos.
No es verdad que el Ministerio de Fomento se haya quitado la responsabilidad. La tenemos, pero a nivel nacional. A nivel nacional. De modo que si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito. Esa es la consecuencia. Y para eso tienen 4 años. Esa es la consecuencia. Les guste o no les guste, está aprobado por esta Cámara. Y si no les gusta, esta Cámara también les dio una oportunidad magnífica, la de la tramitación del proyecto de ley. Esto no ocurrió en otro Real de Decreto. No ocurrió. La oposición no tuvo esa posibilidad. Otra vez pasa la patata caliente. El ministro José Luis Ábalos dice que Fomento no tiene competencia ni responsabilidad alguna sobre el conflicto del taxi. Ha recordado también que ya hace meses el Congreso de los Diputados tramitó la regulación de los VTCs. Por el decreto aprobado en Cataluña, que entra mañana en vigor, estas empresas como Uber o Cabify dejarán de prestar servicio en la ciudad. Hasta pronto. De esta forma, Uber se ha despedido de Barcelona. Ha sido el mensaje que la empresa ha enviado a sus miles de usuarios en la capital catalana. Pocas horas después, Cabify también se ha sumado a este adiós. Ambas plataformas de transporte van a dejar de operar mañana mismo, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto de la Generalitat sobre los servicios que prestan estas empresas. Se cumplen las amenazas de estas últimas semanas, mientras que los taxistas continúan con su huelga y presionando al gobierno. Y esto que están viendo son imágenes en directo de la Puerta del Sol. Allí se encuentran ahora mismo manifestándose centenares de taxistas que incluso plantean acampar en esa puerta, amenazan con quedarse hasta que haya un acuerdo con la comunidad. Siguen presionando hasta que las administraciones cedan a sus requisitos. Y hablamos ya con Pablo García, el vicepresidente de Unauto. Señor García, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy Uber y Cabify han dicho adiós a Barcelona. ¿Este adiós también podría suceder aquí en Madrid si la Administración cede ante los taxistas? Evidentemente es una situación que puede replicarse en otras comunidades autónomas. Era uno de los fines principales que tenía el ministro Ábalos cuando le dio la patada al balón y puso a las comunidades delegando todas las competencias. Era un requisito que pedía, una exigencia, mejor dicho, que pedía el taxi. Y después de las comunidades autónomas, pues irán las ciudades, porque al final lo que nos encontraremos es que no va a haber 17 normativas diferentes, sino que habrá decenas o decenas de normativas, ya que lo que se pretende es que al final donde más puede presionar el taxi es a las ciudades. Por tanto, al final a los ayuntamientos solo se van a presionar para que promuevan normativas restrictivas contra la VTC. ¿En qué situación se quedan esas personas que pierden su trabajo? ¿Cree que los afectados van a encontrar otra salida? Bueno, la verdad es que es desolador lo de Cataluña, principalmente porque además en el sector el porcentaje más alto del empleo, el dato demográfico es la franja superior a los 50 años, por tanto son desempleados de media larga duración que han tenido una difícil recolocación en el mercado y que han conseguido a través de nuestro sector pues encontrar una oportunidad laboral. Que tengan que perder todo esto a manos de una normativa completamente restrictiva, totalmente fuera de normas de garantías de unidad de mercado, no solo nacional, sino incluso europea, pues es algo que es incomprensible, ¿no? ¿Habrá más concentraciones de VTC? ¿Mantienen conversaciones ahora mismo con la Administración? Nosotros siempre estamos abiertos a la Administración, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Es verdad que ha habido una falta de transparencia por parte de la Generalidad absoluta. Es verdad que siempre nos encontramos con que nuestro competidor en el transporte urbano e interurbano de pasajeros, el taxi, está constantemente presionando para que a su competidor les pongan normativas ineficientes y anticompetitivas, en vez de todo ese esfuerzo y toda esa movilización que hace el taxi para mejorar su normativa, lo que hace es se hace contra su competencia, ¿no? Señor García, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por su tiempo.
Mucho se habla de la huelga del taxi, de cómo están influyendo los ciudadanos, de cómo puede afectar a la imagen de la ciudad de Madrid, pero nada hemos escuchado de las pérdidas de este sector con esta huelga. Se lo preguntamos ya a Borja Jiménez, periodista de OK Diario. Borja, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Cuéntanos en cifras lo que están perdiendo los taxistas tras 11 días sin trabajar. Bueno, pues hay que tener en cuenta que llevan 14 días de huelga exactamente, porque hay que tener en cuenta que son 11 aquí en Madrid, pero ya son 14 en Cataluña, y que según el propio gremio de taxistas son unos 20 millones de euros lo que han perdido, a unos 170 euros cada taxista. Ellos mismos nos lo reconocen a nosotros y bueno, de hecho por ese mismo motivo se está creando una gran división dentro del propio sector. Algunos de ellos nos dicen que quieren terminar ya la huelga, ya no solo por volver a trabajar, sino para poder terminar, llegar a fin de mes, para poder terminar con todo este suplicio que es lo que nos están diciendo ellos. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Los empresarios de las licencias del taxi o los propios asalariados del taxi? Bueno, esto es muy relativo. A priori, en términos económicos, son los propios empresarios los más afectados, ya que bueno, son los que más dinero pierden, pero sin embargo ellos mismos también están acudiendo a las propias huelgas, a las propias manifestaciones, lo que da cuenta de que también están muy interesados en que se vayan a cumplir todos los requisitos que exigen. Sin embargo, realmente quien más lo sufre son los asalariados, ya que bueno, pues ellos son los que no ganan mucho dinero, no tienen tanto dinero como los propios empresarios y los que de verdad no pueden llegar a final de mes, y son estos los que están pidiendo por favor que acabe ya de una vez por todas la huelga. De hecho, según hemos podido saber aquí en OK Diario, varios de ellos están estudiando ya incluso vender las licencias. Aquellos que tienen entre 57, 58, 59 años se plantean directamente vender la licencia para que sea su propia jubilación y olvidarse absolutamente de todo este rollo. Borja Jiménez de OK Diario, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Vuelve el reality de la cocina de Tezanos. Lo hace con una nueva entrega del CIS. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente al mes de enero, vuelve a situar al Partido Socialista en cabeza, con el 29,9% de los apoyos y una subida de un punto. Serían los socialistas los favoritos de los españoles. La papeleta de Ciudadanos sería por su parte la preferida para un 17,7%, quedando en una segunda posición con 12 puntos de diferencia. Superan los naranjas al Partido Popular, que caen casi 5 puntos y pierden incluso la tercera plaza en favor de Unidos Podemos, que marca un 15,4%. Mientras tanto, Vox sigue creciendo. Irrupción de las filas de Santiago Abascal en la Cámara Baja, en la que se sentarían con un 6,5%. El Partido Socialista, como es habitual desde que está al frente de este instituto, el exmiembro de su ejecutiva, se mueve en un umbral del 30% del voto. Los datos de este barómetro de Tezanos supondrían un terremoto en el mapa político español. Primero, por el sorpaso de Ciudadanos al PP de forma clara, con casi 3 puntos de ventaja. También porque la formación de Pablo Casado se ve superada hasta por Unidos Podemos en medio punto. Precisamente cuando Podemos atraviesa su crisis más grave. Algo que resulta poco creíble a ojos de muchos. Que el Partido Socialista sería hoy el partido más votado, doblando en voto directo al resto de los partidos. La verdad es que la estrategia de radicalización del Partido Popular le lleva a la cuarta plaza, como indica el CIS. También destacar que la derecha solo puede aspirar a sumar entre ellas. El señor Tezanos se ha convertido en el ministro de Propaganda Política del Instituto de Propaganda Política, que es hoy el día del CIS. Están desprestigiando una institución fundamental de nuestra sociedad, una institución que proporciona datos claves para nuestra economía, solo y por el único hecho de intentar mantener al señor Sánchez en la Moncloa. Lo tomamos con prudencia y lo que sí que evidentemente se va materializando poco a poco, que hay una tendencia clara que se significa en que, uno, hay 4 partidos políticos que pueden aspirar a la presidencia del gobierno, y 2, que evidentemente se acabó lo de gobernar en solitario y que va a haber que llegar a acuerdos, como estamos intentando llegar en Unidos Podemos con el Partido Socialista, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Que dice Tezanos, el que nos daba un diputado en Andalucía, que la intención de voto a Vox es del 6,5%. Y esta noche veremos a fondo todos los ingredientes de la cocina del CIS de Tezanos. Conectamos con el director del Gato al Agua, con José Javier Esparza. Parece que el chef se ha pasado de cocción. José Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, pues en realidad más que la cocina es la ausencia de cocina o los criterios con los que se cocina. El CIS, Tezanos cuando llegó cambió la serie histórica enteramente del CIS. Primera cosa. Segunda cosa,
Todas las encuestas tienen cocina, todas, porque la encuesta ofrece datos brutos que luego para interpretar hay que tratar, que es lo que hacen los sociólogos. El recuerdo de voto, la simpatía, en fin, una serie de variables que se meten siempre para corregir los datos brutos y hacer más fina la muestra. En eso todo el mundo está de acuerdo. El problema precisamente son los criterios con los que se utiliza esa cocina. Y es ahí donde al CIS la primera vez, bueno, y muy concretamente en su encuesta para las elecciones andaluzas, se le arreó, pero bien a gusto, por parte de todo el sector. Ahora dice Tezanos que lo que ha hecho ha sido eliminar la cocina. ¿Eso qué significa? Significa que los datos en realidad tienen poco valor en tanto que tales para proyectar una intención de voto real, pero eso a efectos de los medios de comunicación da igual porque se proyecta del mismo modo. Así que estamos, en el caso anterior, con unos datos inviables por exceso de cocina y en los actuales, o eso dice Tezanos, inviables por, y esto dice Tezanos, por falta de cocina. Tezanos no dice que sean inviables, por supuesto, él dice que son datos objetivos, reales y tal. Bien, el problema es que, como Tezanos es quien es, como viene de donde viene, su rigor profesional está puesto en entredicho, porque es un hombre de partido, y a lo mejor él es una persona magnífica, no lo ponemos en cuestión, un gran profesional, tampoco lo ponemos en cuestión, pero claro, si eres un señor del partido que gobierna y haces encuestas para el gobierno, que además te ha subido un 30% el presupuesto, como acaba de hacer el gobierno Sánchez con el CIS, pues todo el mundo sospecha, y aquí hay una mancha que alguien debería limpiar en una institución, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que normalmente hace trabajos fenomenales, que lleva mucho tiempo haciendo muy buenos trabajos y que realmente no merecería estar puesto de esta forma en Almoneda continuamente. Así que busquen otro Masterchef, es la impresión que va dando. José Javier, gracias y muy buenas noches. Y parece que Pedro Sánchez no tiene muy buen ojo a la hora de elegir a sus ministros y tampoco con sus candidatos. Según el diario El Confidencial, Pepu Hernández montó una sociedad para ahorrarse impuestos de sus conferencias y publicidad. El candidato elegido a dedo por el sanchismo habría usado una mercantil durante casi una década por cobrar por la cesión de sus derechos de imagen, las decenas de charlas de motivación empresarial que ha impartido por toda España y la edición de publicaciones. El medio apunta a que esta empresa le habría permitido tributar por esos ingresos al tipo del 25% del impuesto de sociedades, mucho más favorable que el tipo máximo del IRPF. El supuesto uso por Pepu Hernández de una sociedad para eludir al fisco ha puesto en peligro su candidatura para el Ayuntamiento de Madrid. Las primarias para aspirar a este puesto serán en marzo, pero ya hemos visto cómo miembros del Ejecutivo se vieron obligados a dimitir por una situación muy similar. De momento, desde el entorno de Pepu Hernández, niegan que haya algún tipo de irregularidad. Queríamos aclarar que no hay ninguna irregularidad para rebajar impuestos ilícitamente. Toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la ley vigente en todo momento. Es más, no ha habido ningún requerimiento por parte de la agencia tributaria en cuestiones de imagen ni ninguna cuestión conforme a esta empresa. Es absolutamente falso que su segunda vivienda se adquiriese a través de ninguna sociedad. Lo hizo Pepu con su mujer como personas físicas, asumiendo todas las obligaciones a las que estamos todos obligados. Por supuesto, está al día de sus pagos y al corriente de sus obligaciones fiscales. Entendemos que estamos en el ojo del huracán. En el socialismo han vuelto hoy a ponerse el disfraz de víctima al asegurar que hay una campaña de descrédito contra ellos. Ante estas informaciones que salpican a Pepu, Adriana Lastra apunta a que ya se esperaba toda esta sarta de calumnias y de difamación. Que ahora Pepu iba a enfrentarse a muchas cosas, entre otros a la picadora de carne que es la política, que se cuestione desde el minuto cero la honradez, la honestidad de una persona como Pepu por acercarse a un partido político y por ser valiente y comprometerse con los ciudadanos, en este caso con el Partido Socialista y con los ciudadanos madrileños. Pepu Hernández nunca ha cometido ninguna irregularidad. Un gran tipo y una gran persona. Este era el pie de foto que acompañaba a esta imagen que están viendo en sus pantallas. Pertenecía al perfil de Instagram de Begoña Villacís. Y decimos pertenecía porque esta momentánea subida en diciembre ha sido curiosamente eliminada de su cuenta. Ahora que sabe que tendrá que luchar contra él en los comicios, siempre y cuando pase las primarias, Villacís ha cambiado de parecer. Es que no le conozco todavía porque... Una cosa es que te guste una persona, pues cómo entrena al baloncesto, y sabemos cómo entrenar al baloncesto,
pero no sabemos cuánto sabe de política o cuáles son las propuestas, o si estamos de acuerdo en la forma para limpiar Madrid, que a mí me parece mucho más importante, o si está de acuerdo en bajar los impuestos a los madrileños. En el Partido Socialista todo se pega, sobre todo las contradicciones. Y a Pepu Hernández ya se le ha contagiado la tónica socialista. En 2008, el ex seleccionador de baloncesto se decantaba antes por el Partido Popular de Rajoy que por el Partido Socialista de Zapatero. Decía que le veía con más reflejos. ¿Prefiere usted, como presidente de gobierno, a un aficionado al baloncesto como Zapatero o a un aficionado al ciclismo como Rajoy? Prefiero lo mejor para el país, prefiero que... ¿Para el país o para España? Vamos a hacer la distinción, que estamos en un periódico. Bueno, para el país llamado España. ¿A cuál de los dos le ve usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto? Pues bueno, voy a ser bastante directo en esto. Creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple, o al menos lo podría lanzar. Veo con una mayor capacidad de reflejos. Las primarias para elegir al socialista que irá a las urnas el 26 de mayo se celebran, como decimos, a principio de marzo, dentro de muy poco. Unas primarias a las que también pretendía, o había rumores, de que iba a concurrir la propia Purificación Causapié. Es la actual portavoz municipal que fue ascendida por Pedro Sánchez tras vencer en las primarias socialistas, relevando con la legislatura ya comenzada a Antonio Miguel Carmona. Pero Causapié pretende dar un paso al lado. Tal como ya le había manifestado además al secretario general del partido en Madrid, si había una propuesta que viniera de alguna manera avalada por el presidente del gobierno, por la Ejecutiva Federal, yo no me presentaría. En el Partido Socialista de Madrid se revuelven con esta candidatura. En Ferraz, los corrillos critican esta decisión de Moncloa, un dedazo que también reprochan en el Partido Popular. El problema no es Pepu Hernández y que tuviera una sociedad con la que pretendía pagar menos impuestos, el problema es Pedro Sánchez. El problema que tiene Pepu Hernández es que Pedro Sánchez le ha nominado candidato a la alcaldía y, en segundo lugar, que Pedro Sánchez es el que puso el listón moral de lo que decía antes de ser presidente del gobierno y que ahora, como presidente del gobierno, sin embargo, se ha olvidado completamente. Por eso, a quien hay que pedir cuentas no es a Pepu, es a Pedro Sánchez, que explique por qué ahora sí le parece bien mantener a personas dentro del PSOE y dentro de su proyecto político que utilizan sociedades para pagar menos impuestos. Plantear un proceso de construcción de una candidatura propia en Madrid que debe ser ratificada en primarias. Es la decisión que se acordó ayer en el Consejo Ciudadano Estatal. Podemos vivió un encuentro crucial en el momento tan difícil que vive la formación. Los afines a Errejón apostaban por abrir siglas, ir más allá del partido y sumar para hacer una candidatura única en la Comunidad de Madrid. Pero 5 horas de encuentro con la ausencia de Íñigo Errejón y con una llamada de Pablo Iglesias en las que ha hablado de entenderse con el partido de Más Madrid, aunque eso sí, una vez que ya tengan su propio candidato. La decisión, por tanto, se tomará en Madrid. Deberán ser los responsables y militantes políticos de la comunidad quienes decidan cómo y con quién confluir de cara a las elecciones autonómicas de mayo. Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos. Destruir Unidos Podemos es condición de posibilidad para que solo haya 2 alternativas de superación de la crisis de régimen. Debe hablarse de programa, de proyecto para Madrid y también con Izquierda Unida y con los actores que hemos construido Unidos Podemos. Debe hablarse también con otros actores de la sociedad civil y, por supuesto, con el partido de Íñigo y Manuela. Podemos necesita tener un debate propio sin que se le pretenda imponer tragar con platos precocinados. En las filas moradas han hablado de que salen de ese consejo con mucha más unidad de la que tenían antes para hacer frente a la extrema derecha. Clara alusión a Vox. Unidad, unidad y unidad, y que tenemos que hacerlo porque ahora mismo hay una amenaza muy fuerte, que es que la extrema derecha, ese pacto de la vergüenza que bien conocemos en Andalucía y que ya conocemos cuáles son sus medidas programáticas, se instale en todas partes, a nivel estatal, pero en cada rincón de este país. Y frente a eso tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar colectivamente y tenemos que pensar en la unidad. Hablemos ahora de Villa Galapagar. El palacete de la Sierra de Pablo Iglesias e Irene Montero está dando bastantes problemas, sobre todo para sus vecinos. El problema se encuentra en el generador situado al lado de la garita de Guardia Civil. Muchos de los vecinos han mostrado su descontento con el ruido que todas las noches
provoca este aparato. La garita del cuerpo de la benemérita ya fue polémica hace unos días por las malas condiciones en las que los agentes de seguridad se encuentran vigilando en la casa. No es la primera vez que sabemos de su malestar ante la falta de recursos para realizar este servicio, destacando la ausencia de un baño donde poder hacer sus necesidades. Y por cierto, mientras Pablo Iglesias, lo están viendo en sus pantallas, cuenta con agentes a las puertas de su casa, Santiago Abascal continúa todavía sin escolta. Una petición que trasladó al Ministerio de Interior el pasado 17 de diciembre. Esa noticia saltaba luego a los medios de comunicación y ya era cuando desde el Gobierno le respondían que iban a estudiar la medida. Y ahora, más de un mes después, todavía siguen sin respuesta. Del 5 de febrero al día 12 es la fecha que ahora maneja el Tribunal Supremo para que arranque el juicio al llamado procés. El alto tribunal no descarta que inicie el juicio, como decimos, contra los exmandatarios catalanes encausados la semana del 12 de febrero, lo que supondría un cierto retraso respecto a la primera fecha que se barajaba. 6 días antes, tal y en base al oficio remitido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, al Ministerio de Interior para ordenar el traslado a Madrid de los 9 acusados en prisión preventiva. Así lo han señalado fuentes jurídicas que indican que en todo caso la fecha de inicio no ha sido señalada formalmente y que el retraso de una semana es más que probable. Un juicio en el que no veremos en el banquillo a algunos que sí deberían estarlo. Es el caso de Carles Puigdemont, también de Antoni Comín, seguimos con Meritxell Serret, también Lluís Puig, Clara Ponsatí y ya por último Marta Rovira y también Ana Gabriel por estar, como saben, fugados. En alusión a este juicio ha hablado hoy Pablo Casado. El líder del Partido Popular ha señalado que se va a juzgar la mayor agresión en la democracia española desde el 23 de febrero, el golpe de Estado de Antonio Tejero. Casado pide a Sánchez que no cambie la justicia y libertad como si fuesen cromos. Va a haber ya un traslado de los presos independentistas a Madrid para iniciar la vista oral del juicio que pretende hacer justicia a la mayor agresión que ha vivido la democracia española desde el golpe de Estado del 23F del año 81. Y yo quiero decir que, igual que el Partido Popular de Cataluña lo viene reclamando, el Partido Popular lo que exige al resto de partidos es que se respete la separación de poderes, que cesen los escraches a las viviendas de los jueces, que cesen las presiones de los partidos independentistas. Y Roger Torrent, presidente del Parlamento Autonómico catalán, ha intentado defender hoy que en el separatismo no hay grietas internas. Ha llegado incluso a acusar al Estado de impedir la investidura de Carles Puigdemont, ya entonces fugado a Bélgica y al que pretendían hacer presidente por la vía telemática. Con sus defensas, seguro que va a haber un planteamiento único, porque aquí no ha habido delito, no ha habido violencia, no hay rebelión. Por lo tanto, la situación que viven los que están en la cárcel y los que viven los que están en el exilio es igual de dura. Y me parece absurdo buscar polémicas entre las dos situaciones. De hecho, en mi partido, el presidente de mi partido está en la cárcel, pero la secretaria general está en el exilio. Los dos están sufriendo la misma situación de represión. Hace unos días conocíamos que los presupuestos de Pedro Sánchez recortaban hasta en un 30% las inversiones en los órganos estatales presentes en Cataluña, lo que desde el Partido Popular tildaron como un desmantelamiento del Estado en la región. Ahora le toca el turno a la educación, las concesiones que prevé la nueva ley que está redactando la ministra Celaá. Conexión con redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Así es, Alba, muy buenas noches. Cada día conocemos una nueva cesión al separatismo y es que mantenerse en Moncloa no sale gratis. Ahora le toca a la educación. Y es que la ministra de Educación, Isabel Celaá, está preparando una nueva ley que presentará las próximas semanas. Según ha avanzado el consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, en este borrador aparecerá que será la Generalitat la que tenga la máxima autoridad y la última palabra en cuanto a las competencias lingüísticas. Además, según explica Bargalló, también será la Generalitat la encargada de fijar las cuotas de las horas que se dedicarán a las diferentes lenguas cooficiales en las aulas, por lo que la regla amparada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo del 25% de obligatoriedad para el castellano en horas lectivas podría finalmente acabar.
Gracias, Pepe. Y de un punto de nuestra redacción de noticias a otro, el Barcelona ha vuelto a permitir que su estadio se use como escaparate para el separatismo. Una vez más, en el Camp Nou se mezcla la política con el deporte. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Alba. Pues efectivamente el FC Barcelona vuelve a ser noticia, pero no por su fútbol, sino porque sirve de altavoz para el independentismo más radical. Solo las dictaduras encarcelan a sus líderes pacíficos. Así rezaba la pancarta gigantesca que se podía ver anoche en el Camp Nou en el partido entre el Barça y el Sevilla. Una pancarta de unas dimensiones tales, ocupando toda una de las gradas del estadio, que no podría haber entrado al Camp Nou sin el conocimiento y evidentemente la autorización del club azulgrana. Pero es que no es la primera vez, es habitual los cánticos a favor de la independencia partido tras partido y también las pancartas en esta línea que reclaman, por ejemplo, la libertad de los políticos presos. De hecho, el propio club a nivel institucional publicó en sus redes sociales el 1 de octubre de 2017 un manifiesto criticando la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el referéndum ilegal de ese 1 de octubre. Se da la circunstancia, Alba, además, de que mientras en el Camp Nou, con esta pancarta y con la autorización del club, se calificaba a España de dictadura, en ese mismo estadio un joven que desplegó una bandera nacional tuvo que ser desalojado, escoltado por los miembros de seguridad del estadio después de recibir multitud de amenazas, de ser increpado y de algún intento de agresión. Así que, decimos, Alba, parece una vez más que la libertad de expresión que tanto se grita en el Camp Nou para el FC Barcelona solo existe para aquellos que insultan a España. Juanma, gracias y muy buenas noches. Maduro ya había bromeado hace unos días con ir a por Juan Guaidó. Alerta, esta misma tarde el presidente interino de Venezuela ha denunciado tener al ejército a las puertas de su casa para intimidar a su familia. Así lo ha publicado en ese tuit que están viendo en sus pantallas, en donde dice temer y que será responsable Maduro si le ocurre algo a su hija. Después ha dado una rueda de prensa a las puertas de su casa en las que decía lo siguiente. Que se da cuenta que no nos intimidan, que no nos tiembla el pulso, que hablamos del plan país mientras hostigaban a mi familia, porque sabemos que ese es el modo operandi. Aquí hay la reacción multitudinaria de los vecinos, de los diputados, y va a ser cada vez más. Donde el sábado nos reencontraremos de nuevo pacíficamente en las calles. Se acaba el plazo del Gobierno. Este domingo se termina el ultimátum de Pedro Sánchez a Maduro. En tanto, nuestro presidente pretende confiar en que el tiránico convoque elecciones. El Parlamento Europeo ya reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y legítimo de Venezuela. El texto ha sido consensuado por los grupos Popular, Socialista, Conservador y Liberal. Ha salido adelante por 439 votos a favor, 104 en contra, entre ellos los de Izquierda Unida, de Podemos y de Esquerra, y 88 abstenciones. El Pleno de la Eurocámara ha reconocido a Guaidó y ha reclamado a la Unión Europea y a los 28 que también lo hagan. Asimismo, los eurodiputados han condenado la represión feroz contra los venezolanos que han salido a las calles y han instado a las autoridades a cesar toda violación de los derechos humanos. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única. Casado ha vuelto a cargar contra el Gobierno por su posición ante la crisis abierta en Venezuela y la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente del país. Al líder popular le da mucha pena que el Ejecutivo haya preferido visitar a Díaz-Canel en Cuba antes que intentar ayudar a millones de venezolanos que viven en la más absoluta miseria. Yo lo que vengo solicitando, y ayer lo hice formalmente al Gobierno de España, es que se embarguen todos los bienes inmuebles de la cleptocracia venezolana en nuestro país, que se cierren todas las vías de financiación por comercio petrolífero o por comercio de este Estado ya absolutamente deslegitimado. Es una pena que el Gobierno de España haya preferido visitar a un dictador como Díaz-Canel en Cuba antes que intentar ayudar a millones de venezolanos que ya no aguantan esta situación.
Insólita entrevista virtual. Hoy todo el mundo ha comentado una videollamada pública a través de Instagram protagonizada por Alejandro Sanz y por Juan Guaidó. El intérprete se ha sumado a otros artistas como Juan Luis Guerra, Carlos Baute o Paulina Rubio para abrir un espacio en sus redes sociales en apoyo a la oposición venezolana y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Minutos muy emotivos. Vean. Muy bien, presidente. Que sepa que estamos todo el mundo pendiente, que no están solos. Todo el mundo que cree en la democracia y que cree en la libertad está al lado del pueblo venezolano, que no, como no podía ser de otra manera. Los periodistas de EFE detenidos el miércoles en Caracas iban a ser deportados a España y a Colombia. Así lo confirmaba este mediodía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que ha informado de que las deportaciones tendrían lugar hoy mismo. Pero esta tarde ya han sido liberados. El español Gonzalo Domínguez y los colombianos, ahí los están viendo, Leonardo Muñoz y Maurén Barriga Vargas, serán trasladados desde un helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, hasta las oficinas del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería. El gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya había rechazado estas detenciones reclamando su inmediata puesta en libertad. Desde el régimen han intentado justificarse apelando a irregularidades de registro, pero lo cierto es que la libertad de prensa ya venía siendo una asignatura pendiente en Venezuela. Y presten muchísima atención a las siguientes declaraciones. Juan Carlos Monedero se ha sentado esta mañana en el plató de Ana Rosa y se ha atrevido a comparar la situación de Venezuela con la de Cataluña. Entonces, por un lado, está la gente que está apoyando a un tipo que se ha autoproclamado en una manifestación. Aquí, cuando la gente hace eso, los metemos en la cárcel. Cuidado, cuidado. Que tenemos a gente en la cárcel por proclamar desde el Parlamento catalán cosas menos graves que lo que ha hecho este señor. Y, por tanto, estamos comparando Venezuela con Cataluña. Monedero, nos hemos vuelto locos. Ana Rosa, estamos comparando... O sea, vamos a ver... Ana Rosa, ¿sí puede hablar? No, hombre, no, pero no puedes decir barbaridades, Monedero. Los padres de Laura Luelmo, la joven zamorana asesinada en El Campillo, en Huelva, el pasado 12 de diciembre, han sentido la necesidad de romper su silencio para dejar constancia de su dolor y de su indignación. Dejan en evidencia el estrepitoso fracaso del Estado. El Estado ha fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija, al exponerla a un ser monstruoso. Pedimos una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena. Los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no pueden seguir violando y matando, y las penas por este tipo de delitos deben cumplirse de forma íntegra. Fallos en la aplicación de la prisión permanente revisable. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este asunto, asegurando que en el primer caso en el que se ha dictado sentencia no se ha aplicado correctamente. Siembra dudas e incertidumbre que podría seguir en el futuro, algo que apunta a la necesidad de revisar la aplicación de la ley si se quiere hacer efectiva esta pena. Concretamente, el Alto Tribunal ha revocado una sentencia de prisión permanente revisable, la de un hombre que mató a golpes al abuelo de su exnovia en Tenerife. Una petición de perdón, la que reclaman los padres de Laura, que se suma a las reclamaciones de otros padres de víctimas, como el padre de Diana Quer o el de Mariluz Cortés, quienes más allá del perdón reclaman penas duras, más duras para los asesinos. Editorial con Rosa Cuervas Mons. José Ángel y María Teresa, los padres de Laura Luelmo, tienen razón. Las autoridades, las políticas y las judiciales deberían pedirles perdón por lo que ellos han definido como un fracaso estrepitoso y que es además una indignante irresponsabilidad que ha llevado a la tumba a su hija Laura. Bernardo Montoya es un monstruo, recuerdan los padres de Laura, pero eso ya se sabía mucho antes de que la joven se cruzara en el camino de su asesino. Bernardo Montoya ya era un monstruo cuando agredió y cuando asesinó, muchos años antes de matar a Laura, a otras mujeres. Y que un monstruo como Bernardo Montoya haya podido mirar a Laura a la cara, secuestrarla y asesinarla, es el resultado directo de una política, un código penal, por ejemplo, que hasta hace poco no contemplaba la prisión permanente revisable. También de unas instituciones penitenciarias que han puesto la reinserción social de los presos en el centro del debate, cuando a veces, y según a qué presos nos refiramos, lo de la reinserción debería estar en el fondo de un pozo oscuro.
Bernardo Montoya no tiene intención de reinsertarse, no la tiene ahora, cuando pidió a los jueces que no le dejaran salir a la calle porque volvería a matar, y seguramente tampoco la tuvo antes, cuando planeó la violación y asesinato de Laura. Bernardo Montoya nunca debió estar en libertad, y estuvo. Y ante esto, la petición de perdón de los políticos se queda muy corta. Les sugerimos que si de verdad quieren consolar a los padres de Laura, complementen ese perdón con un código penal que proteja de verdad a los buenos de los malos. En Reino Unido, el portavoz de la primera ministra, Theresa May, se ha visto obligado a aclarar que su ejecutivo continúa determinado a tener todo listo para abandonar la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Una declaración que sale al paso de la confusión creada por el ministro de Asuntos Exteriores, que esta mañana sugería en una entrevista en la BBC que el Brexit podría retrasarse. Días complicados para los británicos que analizamos ya con Víctor Santana, asesor del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo. Señor Santana, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted ha vivido las negociaciones del Brexit desde el principio. Cuéntenos, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Cree que de verdad el Reino Unido abandonará la Unión Europea ese 29 de marzo? Bueno, el Reino Unido va a abandonar la Unión Europea. Ahora bien, no sabemos si va a ser el 29 de marzo o al final de legislatura. Esta idea de que Theresa May tiene el apoyo de la Cámara de los Comunes para volver a Bruselas a renegociar un acuerdo que la Unión Europea ya ha dicho que no quiere negociar, pues indica que lo que vamos a ver es una extensión del artículo 50 hasta el final de la legislatura, el 30 de junio. Entonces, en un momento o en otro, el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Hay mucho que hablar sobre el Brexit y nuestros espectadores lo están deseando y podrán conocer su opinión esta noche en El Gato al Agua. Vamos ahora con otras cuestiones que preocupan mucho en la Unión Europea. El famoso déficit democrático. ¿Es la Unión Europea una fiel representación de lo que quieren o piensan los ciudadanos europeos? ¿Existe de verdad ese déficit democrático? Bueno, el déficit democrático existe y lo vemos cada 5 años cuando hay unas elecciones, como la voluntad de la gente cambia en gran medida con 5 años atrás. Pero para que os hagáis una idea, la única institución democrática de las instituciones europeas es el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo no tiene la capacidad, al igual que el resto de parlamentos democráticos del mundo, de crear una ley. No son ellos, ni los eurodiputados, los que tienen la capacidad de empezar una ley, sino es la Comisión, un organismo que no podemos ni contratar ni despedir, los que elaboran un documento que después le da a los diputados para que aprueben o rechacen. A las puertas de una nueva recesión económica, con empresas, al menos en España, preparando EREs y abaratando sus costes de producción, ¿qué tiene que decir del millonario presupuesto que maneja Bruselas? Usted lo conoce desde dentro. ¿Podemos hablar entonces de despilfarro de dinero público? El volumen de dinero que se mueve en Bruselas es enorme, pero si lo comparas con el porcentaje del resto de los países no lo es. Ahora bien, sí que hay muchísimo despilfarro cuando entendemos que se gastan cosas, se gasta el dinero en asuntos que la Unión Europea no tiene competencias. Entonces ahí sí que hay muchísimo despilfarro y debería analizarse y deberían eliminarse aquellos comités en los que la Unión Europea no tiene poderes. El grupo al que usted pertenece, el de Conservadores y Reformistas, mantiene un discurso crítico con la actual Unión Europea. ¿Cuál es el futuro que se imaginan ustedes? ¿Cuál es su plan para Europa? Lo decimos porque, a pesar de sus fallos, para muchos el gran mérito de la Unión Europea es haber propiciado un largo periodo de paz. Bueno, no sabemos si fue la Unión Europea la que propició la paz o fue la paz la que propició la Unión Europea, ¿no? Pero tenemos que analizar ¿cuáles son los críticos? Se llama muchísimas veces que todas aquellas personas que no quieren unos Estados Unidos de Europa son euroescépticos, son los malos, es el demonio. Y yo creo que no es verdad. Yo creo que poder hablar y poder discutir sobre el futuro de Europa y sobre cuál va a ser la importancia de los Estados dentro de una Unión Europea es esencial para definir el futuro. Yo creo que las elecciones que vamos a ver el 26 de mayo van a ser importantísimas y van a definir el futuro de los 500 millones de ciudadanos. Vamos a ver como un gran bloque de países que quieren mayor cooperación entre los distintos países, pero sin esa unión de Estados europeos va a ponerse en los primeros grupos de la Eurocámara. Pues Víctor Santana, como decíamos antes, esta noche le vemos en El Gato al Agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alba. Placer. Abrimos ya página económica para reducir el déficit del sistema de protección. Por este motivo, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha pedido a los empresarios que paguen más cotizaciones. Lo digo alto y claro para que la gente lo sepa. Queremos que los empresarios españoles paguen más cotizaciones a la seguridad social.
Error de cálculo. El Gobierno estimaba que el Producto Interior Bruto de nuestro país crecería en un 2,6% en el año 2018. Sin embargo, los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística dicen que el PIB ha crecido en un 2,5%. Es decir, que el Gobierno se ha pasado en su previsión por un 0,1%. Este es el peor dato desde el año 2014, año en el que, por cierto, creció hasta el 1,4%. A pesar de todo, el crecimiento español es superior. Vamos en directo hasta la redacción de lainformación.com. Allí tenemos conexión en directo con el periodista Fernando Valls. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste la agenda del cambio que ha preparado Moncloa y el Ministerio de Economía? Bueno, pues la Agenda del Cambio es un proyecto que venimos anunciando desde hace varios días en La Información, una información que iremos publicando mi compañera Cristina Alonso y yo, y en la que detallamos cómo el Gobierno va a presentar en un breve Consejo de Ministros, un inminente Consejo de Ministros, un potente paquete de medidas a medio plazo a aplicar en España. Pues incluye todo tipo de medidas, desde una reforma en el sistema de pensiones, reformas en educación, en empleo, un ambicioso paquete de medidas que serán el programa electoral del PSOE para los próximos años y que evidentemente implican un compromiso presupuestario tanto en ingresos como en gastos. La Comisión Europea ha exigido por escrito al Ejecutivo español que les detalle los aspectos en los que se va a concretar este proyecto. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque la Comisión Europea ha enviado una carta a las ministras de Hacienda y de Economía pidiéndole explicaciones sobre en qué consiste en esta agenda del cambio. ¿Y por qué se lo exige? Pues porque Bruselas necesita tener controlado, evidentemente, todo proyecto que implique un gasto en las cuentas públicas. Entonces, por eso quiere saber cuánto quiere gastar el Gobierno y cuánto espera ingresar con esta agenda del cambio, este paquete de reformas. En ningún momento se hace mención a esta agenda del cambio en los presupuestos, pero ¿entonces Bruselas conocía estos planes o no? Pues parece que por la carta que ha llegado a los Ministerios de Economía y Hacienda no se conocían estos planes, o al menos no se conocía el detalle de estos planes. La agenda del cambio, pues evidentemente va a ser presentada en un Consejo de Ministros y llevará un compromiso presupuestario que el Gobierno tendrá que detallar, no solo a los españoles, sino también a Bruselas. Y eso es lo que quiere conocer la Comisión Europea. Cuánto está dispuesto, cuánto se compromete a invertir, a gastar y a ingresar el Gobierno con todos estos cambios. ¿Cómo cree que ve la Unión Europea estas cuentas? Bueno, pues hay alguna duda sobre todo en relación a la recaudación y al apartado de ingresos, con algunas tasas impositivas. Sin ir más lejos, pues las dos tasas que se han aprobado en estos presupuestos, la tasa a las compañías tecnológicas y la tasa a las transferencias financieras, esos dos impuestos, pues Bruselas duda de que se vaya a recaudar lo que prevé el Gobierno. En principio esos son los trámites mayores, pero bueno, tampoco Bruselas ha hecho una enmienda a la totalidad a estos presupuestos. Yo creo que hay cierta expectativa que España, que sigue creciendo o que va a crecer más que el resto de los colegas europeos, cumpla estas cuentas. Por tanto, yo diría que hay una especie de calma chicha, de árnica, hasta que se concrete pues todas estas cuentas públicas. Fernando Valls, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Arturo González Panero, más conocido por todos como el Albondiguilla, el que fuera alcalde de Boadilla del Monte, ha hecho unas sorprendentes declaraciones. González Panero ha desvelado que días antes de acudir a la Audiencia Nacional, el excomisario José Manuel Villarejo le dio órdenes de cómo debía realizar esta comparecencia judicial, un testimonio en el que debería haber implicado al extesorero popular, a Luis Bárcenas, pero a su vez estas órdenes de Villarejo procedían del mismo Baltasar Garzón, pero no son las únicas. Y últimas noticias en torno a José Manuel Villarejo. Tal y como apunta hoy el diario Voz Populi, el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, condecoró con una medalla al mérito policial al contacto clave que tenía el comisario José Manuel Villarejo en el BBVA. El entonces jefe de seguridad de la entidad, persona que hacía de nexo entre el polémico mando y el presidente del banco de Francisco González.
Y a partir de estas semanas, si circulan por una carretera convencional, ya lo saben, tienen que reducir su velocidad de los 100 hasta los 90 kilómetros por hora. Seguimos con más asuntos porque en una semana marcada por la dramática situación que vive Venezuela, por el caos de la huelga de taxis, la crisis de las filas moradas y también el frío. Patricia Tenoria, muy buenas noches. Muy buenas noches. Los termómetros más bajos que nunca. Buenas noches, Alba. Pues sí, una semana, como dices, marcada por el frío, porque ¿se imaginan ustedes estar a menos 45 grados? Una brutalidad, ¿verdad? Bien, pues esa es la temperatura que están viviendo al norte de los Estados Unidos, donde ya han muerto 8 personas. La ola de frío más intensa, más dura que se recuerda en décadas. Chicago es una de las ciudades más afectadas, pero Nueva York no se queda atrás. Una ola de frío extremo ha llegado a Estados Unidos con muy malas e inesperadas consecuencias, con temperaturas que alcanzan los 50 grados bajo cero. La exposición al frío puede resultar letal. Así es como están en Estados Unidos. Esta imagen se repite en redes sociales. En Chicago, una taza de agua se congela en el aire en cuestión de segundos. No es ningún truco de magia. La ola de frío más intensa en décadas ha congelado también el río Chicago. Y esta cascada en Nueva York, donde se puede ver cómo el borde del río y la masa de agua están congelados por el aire polar. En el famoso lago de Central Park las consecuencias son las mismas. Se ha helado literalmente. Así nos lo cuenta una madrileña de vacaciones en Nueva York. Ahora mismo aquí son las 9:30 de la mañana. Tenemos una temperatura de menos 12 grados, pero con una sensación térmica de menos 21. No podemos estar parados porque notas una sensación de quemazón terrible en todo el cuerpo. Cada vez que te paras por lo que sea por la calle tienes que estar en movimiento. Los expertos hablan de que una exposición de 10 minutos ante semejante temperatura supondría la congelación de cualquier persona. Nos han comentado que tengamos especial cuidado en tapar las extremidades. El frío es horroroso. De hecho, ya se han registrado un total de 8 muertos en los últimos días. La ciudad que más se ha visto afectada por esta gélida bolsa es Chicago. En la zona se alcanzan temperaturas de 30 grados bajo cero, pero la sensación térmica se reduce hasta los menos 45. En este mapa se puede analizar mucho mejor. El vórtice polar se desploma sobre el norte de Estados Unidos y el color rosa representa temperaturas de menos 30 a menos 40, sin sumar el factor viento, que rebajaría de menos 50 a menos 60. Y parece que la semana que viene llega más. Mejor abrigarse bien y no salir a dar un paseo, o sufrirá las consecuencias. Y en España también tenemos frío, aunque salvando las distancias. La borrasca Gabriel ha traído un nuevo temporal de mar, viento, lluvia, nieve que va a afectar el resto de semana a gran parte de la península, pero también sobre todo a costas atlánticas y cantábricas. Así que ya saben, si van a salir a la calle, abríguense. Desde luego, gracias Patricia. Y seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. Hablamos ahora con Fernando Garea, el director de EFE. Señor Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encuentran ahora mismo esos 3 periodistas de su agencia? ¿Ha podido hablar con ellos? Sí, he hablado con ellos y ahora ya se encuentran bien después de muchas horas detenidos, muchas horas de incertidumbre, esposados y sin saber si iban a ser deportados o qué ocurría con ellos. Al final, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se van a quedar allí? ¿Serán deportados? Pues inicialmente iniciaron los trámites para la deportación, incluso les llegaron a preguntar si preferían que les enviaran a Bogotá o a Madrid, pero al final el gobierno venezolano ha rectificado y se les permite quedarse, a diferencia, por cierto, y eso y bien que lo lamento, de periodistas franceses y chilenos que en los últimos días han sido deportados de sus países. Señor Garea, ¿y cómo ha vivido toda la jornada de hoy? ¿Ha podido estar en contacto con los 3 periodistas? Pues he estado en contacto con los periodistas hasta desde el momento en el que les han liberado, y antes he tenido que hablar con la familia para tranquilizarles porque eran momentos en los que nada se sabía de ellos, y sobre todo con el embajador de España en Caracas, que creo que ha hecho una gran labor para ayudarnos a conseguir la liberación. Pues señor Garea, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Adiós, gracias. Adiós. Y antes de decirles hasta mañana, mostrarles un conmovedor encuentro. Se trata de un tierno momento en el que un niño, lo veremos mañana, se abre paso entre la prensa para darle un mensaje. No se lo pierdan. No hablaría mucho lo que está haciendo por el país. Gracias, papi. Dios te bendiga. Y
nosotros nos despedimos ya, les dejamos hasta mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros nos lo cuentan. Muy buenas noches.